martes, día de escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, Ángel, muchas gracias, buenos días tengan todos ustedes. Bueno, entrando en materia, el día de hoy les traje una temática preparada respecto que denominé la sociedad hiperconectada y la digitalización de nuestras vidas cotidianas. Aquí con una pregunta clave: ¿qué somos, sujetos u objetos? Empiezo con una reflexión del pensador clásico Aristóteles con relación a los excesos, que decía muy bien él: la virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por el exceso y el otro por defecto. Dentro del proceso pandémico que seguimos viviendo, de alguna u otra manera, el aumento del uso que le hemos dado al mundo digital, en definitiva, aceleró varios procesos que no se van a ir y se van a consolidar. Sin embargo, como toda situación, esto puede ser beneficioso, pero si lo llevábamos a un extremo, podría ser perjudicial. Lo que será un hecho, y generalizo con pronósticos reservados, se estarán presentando en el futuro inmediato algunos fenómenos sociales y políticos con un impacto serio en lo individual, llevando el trato humano de lo cotidiano a lo artificial, en este segundo momento, viendo a la persona más que como sujeto social, un objeto de interacción digital. En ese contexto hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de asuntos que podrían afectar de manera importante a la humanidad en sus relaciones sociales. A partir de esa inquietud y una cita que les comparto del sociólogo francés Gilles Lipovetsky, disculpen la pronunciación, con su obra de la Era del Vacío de 1983, reflexionó: nuestra sociedad no conoce prelación, codificaciones definitivas, centro, solo estimulaciones y opciones equivalentes en cadena. De ello proviene la indiferencia posmoderna, indiferencia por exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. La sociedad moderna, hoy en día hipermoderna, ha tenido modificaciones importantes en su estructura básica. Esto por la aparición de la cuarta revolución industrial, teniendo como factor clave la digitalización de la vida cotidiana, comercial y política, y agregaría que con un impulso profundo en nuestras vidas por el confort, la reconfiguración de la sociedad contemporánea e hiperconectada se podría explicar por el impacto que están teniendo las redes sociales en nuestras vidas individuales y colectivas, que si bien nos mantienen más conectados, eso no quiere decir, no es garantía que seamos más empáticos y solidarios entre nosotros como seres humanos. La distinción entre sujeto y objeto es fundamental para dimensionar esta situación en particular. Es decir, el tipo de relación que estamos construyendo por inercia o voluntad dependerá del caso en particular. ¿Qué somos dentro de este contexto hiperdigitalizado? ¿Sujetos u objetos? Vuelvo a preguntar. Las relaciones humanas de cualquier índole se han quedado en lo superficial, generalizo. Parece que no interesa conocer más a fondo ni a la persona ni al grupo al que pertenecemos, ni los acontecimientos políticos que nos están sucediendo en lo cercano y lo lejano. Sí, hay más información, pero eso no quiere decir que esta en su totalidad sea real y de calidad. Decirlo con todas sus letras. Somos a lo que le prestamos atención y también nos define nuestro consumo. ¿Qué estamos consumiendo? Me parece que nuestra sociedad de hoy tiene que elegir bien y mejor sus contenidos. Lo digo con mucho respeto y reserva al auditorio. Aquí la clave es actuar con conciencia, porque parece ser que estamos reaccionando a las manipulaciones de los modelos de negocio insertos subyacentemente en el mundo digital. Decirlo, si bien han sido útiles para conectarnos y avanzar con nuestros proyectos profesionales, académicos, comerciales y culturales, regreso a Aristóteles. Tenemos que buscar y procurar un sano equilibrio entre la vida digital, que no es real, y la vida social, que es muy, muy real, que tenemos a la vez que humanizar. En definitiva, lo social determina lo individual. Ahora, al dimensionar el entorno digital, ¿qué resultado tendremos? Me parece, vuelvo y generalizo, nos estamos volviendo esclavos de expectativas digitales que en muchas ocasiones responden y corresponden a paradigmas dominantes que más que afianzar un desarrollo en lo social sano, con comparaciones absurdas se somete al criterio y así pues toman tu libertad individual
para redireccionar tu decisión en un asunto de carácter comercial. Entonces, este fenómeno de interacción multicompleja en la sociedad hiperconectada está deconstruyendo lo establecido, pasando del lenguaje cotidiano, esquema tradicional, letras e ideas, para transitar al modelo digital, dominado por imágenes y sonidos, y que a mi ver está teniendo un impacto importante en los distintos sistemas sociales, sean familiares, personales, afectivos, económicos, comerciales, que no se diga en los políticos, ideológicos, institucionales. Todo un rompimiento de paradigmas, el mundo que nos toca vivir. Empiezo a cerrar. Respecto a este último apunte, los sistemas políticos y sociales, para analizar el fenómeno del populismo contemporáneo, con estas variables de medios de producción discursiva, se podría explicar mayor el cómo y por qué ciertos discursos, mensajes, en una buena parte de la población, están teniendo un impacto absurdo a considerar en las decisiones y destinos de las naciones. Pero ¿qué creen? No solo en la política, sino también en lo comercial. Urge una regulación administrativa desde el enfoque de la democracia liberal para que estos medios no nos sometan, sino que nos traten como verdaderos sujetos de derechos. La regulación será un verdadero reto, porque también podría haber abusos desde la autoridad, pero en vez de regular, restringir la libertad de expresión. Regreso al filósofo griego, todo en sus justas dimensiones, procurar el equilibrio entre ambas partes. Como comentario final, me parece que de manera involuntaria nos hemos convertido en objetos de consumo, no sujetos de decisión autónoma, dentro de la espiral y o proceso de transformación social al cual nos hemos adentrado. Algunos por gusto, otros por placer, unos otros por necesidad, sobre todo por la multiplicación de lo digital que dentro de la dinámica del COVID-19 es un medio de interacción fundamental para la subsistencia de distintos proyectos de vida. Decía Francisco de Quevedo, el exceso es el veneno de la razón. Algunas reflexiones. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez y este es el comentario de coyuntura de la semana. Que estén muy bien y salud en sus hogares. Abogado, pero es que como ahora sí, como es bueno, también es malo los excesos que usted marca en el comentario, la digitalización de todo, muy bien nos facilita la vida, pero a veces nos lleva a depender mucho. Casos recientes, por ejemplo, el problema que tuvo una banca, que también se habla de perjuicios en los usuarios de varios millones de pesos, que ya no hay necesidad de ir físicamente al banco para hacer desde un teléfono justamente ciertas transacciones financieras, pero a la vez nos acostumbramos a lo mismo, pero cuando falla, se nos acaba el mundo, abogado. Sí, vaya, esta es una lógica muy estoica, muy aristotélica, por eso el término exceso y defecto. Tenemos que buscar, me parece, el equilibrio para armonizar el uso de estos medios digitales. Mira, aquí estamos utilizando un medio digital para poder comunicarnos, poder tener mayor interacción con el auditorio, con el público, contigo, con ustedes, pero al final de cuentas, también el instrumento en exceso puede deformar la intención inicial de por qué utilizar el instrumento como tal. Y obviamente, pues bueno, siempre en una sociedad va a haber gente que quiera abusar para sacar provecho de esas situaciones. En el tema digital, obviamente temas bancarios, temas también de derechos humanos y otros más, los abusos están a flor de piel. Y aquí déjame comentar algo también muy importante, mi estimado Ángel. Fíjate que hace poco, la semana pasada se filtró, The Wall Street Journal, The New York Times, sacaron unos artículos respecto a un estudio interno de Facebook con relación al tema de salud mental en los jóvenes con el exceso de redes sociales, en particular el Instagram. Obviamente, Facebook tiene una vigilancia por parte del Comité del Senado de los Estados Unidos por la intervención directa e indirecta colateral en las elecciones presidenciales de 2016 por las grandes influencias que tuvo en una muy buena parte de la población. Regreso al punto que tú bien comentas, ahorita tú lo comentabas en el tema bancario, yo lo estoy llevando al terreno social y político. El instrumento per se no es malo, el tema es el abuso del uso de ese instrumento. No hay que dejar de lado que ha sido una herramienta bastante importante ahora
con la pandemia que no termina de irse, para la educación a distancia, por ejemplo, pero a veces todavía es muy común decir que se excede uno en el uso de estas redes sociales, pero también no hay que dejar de vista de que hay lugares, y aquí también lo manifiesta la propia gente, el propio auditorio, que no tienen, pareciera que ya estamos ahora sí que desarrollados en la era digital, pero aquí mismo en Tabasco todavía no, hay lugares donde esto todavía no llega, está muy lejos, y ahí donde se dificulta justamente, por ejemplo, el sistema educativo, que no se tienen las herramientas necesarias y precisas para poder estar también de manera similar con el resto de la población. Así es, Ángel. Tenemos una gran brecha digital, que es ahorita en época pandémica. Por eso entiendo la urgencia por eso entendí la urgencia de regresar a clases, porque hay mucha gente a nivel educación elemental, secundaria, preparatoria y también universidad, que no tiene acceso a esos instrumentos para poder formarse. Pero imaginemos en temprana edad que requieren el auxilio de un adulto mayor, o de un papá, una mamá, un profesor, una profesora, para efectos de poder tener la adquisición del conocimiento de manera eficaz. Tampoco lo digital te garantiza una educación de calidad, porque es otro debate que está surgiendo dentro de la pedagogía, la academia. ¿Cómo educar en una época donde la brecha digital existe, pero también desde la lógica digital? No es lo mismo la educación en una aula de clases que con un aparato enfrente, porque al final el auxilio del profesor, la profesora, es fundamental para el desarrollo cognitivo del menor, de la menor, del adolescente. Entonces, en efecto, tenemos aquí, regresando al punto, aquí lo platicamos, creo que por ahí de julio, con relación al paquete de recomendaciones del Comité de Derechos Humanos para los países desarrollados y en desarrollo sobre todo, la importancia de procurar garantizar el tema de la brecha digital en materia de derechos sociales, que forman parte de los derechos humanos. Entonces, es un gran reto que tienen los estados y las sociedades para poder igualar, y de esta manera que la calidad sea para todos y no solo para unos cuantos. Vaya, que el tema digital no se convierta en un privilegio dentro de la lógica que estamos viviendo. Muy bien, agradecido, abogado, con el comentario del día. Le deseo una excelente mañana. Excelente mañana, Ángel. Saludos a todas, todos. Muchas gracias.